su programa favorito de esta hora. Damos comienzo a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de su RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento, como todos los días, estamos acá trabajando para ustedes desde la gerencia general de la estación, Jaime Nestares, en la gerencia de producción, Wilix Arcaya, en la producción, Carla Sons, en los controles, Víctor Mejías, y acompañándoles un rato, Daniel Lara Farías y quien les habla, Neomar Hernández. Saludamos a la gente que nos ve en www.rcr750.com, www.rcr750.com. Gracias por sintonizarnos a través de esa vía y por supuesto también muchas gracias a la gente que nos ve en Periscope. Nos buscas en Periscope como @rcr750. Gracias también a quienes en diferido se pliegan a esta sintonía gigantesca de su radio Caracas Radio a través de YouTube. Nos buscas como RCR750 o Radio Caracas Radio en YouTube. Y recuerda, como siempre lo digo, cuando estés en nuestro canal en YouTube, suscribirte. No te quita nada y a nosotros nos hace ganar mucho, nos hace incentivarnos más a seguir trabajando para ti con todos nuestros contenidos. Bien, bueno, hoy ha quedado medianamente esclarecido todo el truculento expediente que se ha querido abrir con el caso de Roland Carreño, porque en la madrugada del día de hoy, repito, se ha conocido que Roland Carreño habría sido imputado por conspiración, tráfico ilícito de armas de guerra y municiones, y además, para más ñapa, financiamiento al terrorismo. Se abre un proceso que tiene un compás de 45 días para que el Ministerio Público emita ya la acusación formalmente contra Roland Carreño, quien, por decisión del juez, además se ha conocido que ni siquiera es que va a esperar el proceso en libertad, sino que va a estar preso durante este tiempo. La defensa ha reaccionado, el abogado Joel García, que ha estado con nosotros en varias ocasiones en este programa, ha tomado su defensa y, bueno, ellos dicen que van a impugnar este proceso. Evidentemente ni siquiera hay posibilidades de pensar en riesgos de fuga porque el tribunal ha dicho no, lo vamos a dejar preso porque hay posibilidad cierta de que Roland Carreño salga del país. Y la defensa ha dicho lo lógico, el país no tiene vuelos comerciales, el país está cerrado por la frontera, ¿cómo se va a ir Roland Carreño de Venezuela? En todo caso, verdaderamente insólito, nuevamente, si no fuese porque ya uno estuviese acostumbrado a este tipo de cosas, ayer ya lo comentábamos, a propósito de todo el background que rodea este caso, las acusaciones contra Roland Carreño. Repito, conspiración, tráfico ilícito de armas de guerra y municiones y financiamiento al terrorismo. Daniel Lara, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Neomar Hernández. Saludos a ti y a todos nuestros oyentes, televidentes, suscriptores y a toda la audiencia que tiene a bien hacernos llegar su reporte de sintonía. Fíjate que con respecto al caso de Roland Carreño, hay algo bien particular que se repite y ocurrió en varios casos ya. El señor Roland Carreño ocupaba el cargo de secretario de Organización Nacional de Voluntad Popular. Y el jefe nacional de ese partido, Leopoldo López, se tiró una rueda de prensa de hora y media desde España y no lo mencionó ni una sola vez. Ni un segundo gastó el jefe máximo de Voluntad Popular en señalar lo que estaba pasando con el secretario de organización de su partido. Porque Leopoldo López solamente habla de presos políticos si se trata de él, obviamente. O sea, yo me sorprendí, yo dije, yo escuchaba, yo decía, bueno, pero ya va el secretario. Entonces el señor está en España hablando de la salida sudafricana. Entonces, dije, bueno, ¿qué? ¿Ah?
hablando de la salida sudafricana, de su heroicidad, del caballo blanco con el que salió, del uniforme y no nombra a Ronald Carreño. Ah, muy bien, muy bien. Ni nombra a los otros militantes de su partido que siguen presos. Ah, muy bien. Chico, qué interesante. Entonces uno dice, bueno, imagínate tú, si eso es entre ellos. Mira, hablando de España, se ha conocido hace pocas horas que, sabes que al embajador de España en Caracas lo habían sustituido, ¿no? Y en Sí. efecto lo van a sustituir, pero se ha conocido que España, al igual que los Estados Unidos ya ni siquiera eso, porque ni siquiera hay embajada funcionando en Venezuela, en Caracas, pero como ocurrió por mucho tiempo, España ha de alguna manera expresado que no sustituirán con la figura de nuevo embajador, sino que van a poner un encargado de negocios en Caracas. Yo no sé, Daniel, de verdad que esto me parece extraño. Hay nombre, inclusive. Sí, creo que ya está manejándose el nombre, pero, Porque pero la persona que estaba, que se tenía dispuesta ujú. para fungir como sustituto del actual embajador en Caracas, es un personaje cercano a Podemos que se encuentra actualmente destacado en La Habana. Imagínate, de Cuba a Entonces, Venezuela. claro, tiene experiencia con cubanos y con jineteras, perfecto para ir a Venezuela. Mira, pero yo no sé si esto sea meramente, porque ocurre mucho en la diplomacia, y tú lo sabes así, que conoces más de este tema, si esto sea meramente efectista, es decir, nada más para aparecer, o efectivamente incluso el tema de López y el tema de, porque ayer además Maduro Claro, hay que ver arremetió. acá, de más, ¿verdad? Esto Vamos a te, poner primero la cosa en su lugar. o sea, si es que ¿Qué es, Sánchez va a girar. qué, Ujú, qué es un encargado de negocios? ujú. El encargado de negocios es la figura de mayor antigüedad y de mayor estatus dentro del escalafón diplomático en una embajada cuando en ausencia del embajador titular. Es decir, si sustituyen a un embajador y no nombran a otro embajador, se supone que el funcionario de más alto rango y de mayor antigüedad dentro de la embajada será el encargado de negocios. Ya está. Eso es como decir un embajador interino. O sea, no tiene que haber un intercambio de credenciales, ni mucho menos, sino que el país emisor o el país al cual representa lo envía y el país receptor lo recibe y ya está. Por lo tanto, en este momento, si ya el embajador de España en Venezuela se retiró del territorio venezolano hacia su país, ya hay un encargado de negocios en la embajada española. Que en este caso lo van a sustituir por este que tú estás diciendo. No sabemos, no sabemos aún. Ujú. Mira, ¿Qué es lo que pasa? Que aquí está la rueda del engaño están dando. ujú. Han convertido, todo muy bien calculado, al embajador saliente en el chivo expiatorio del escape de Leopoldo López. Entonces, ayer Nicolás Maduro, en rueda de prensa, se saca una ametralladora y entonces señala a este señor, bueno, yo le conté, pero me le dijo, rancio y conspicuo militante de la derecha, colonialista, racista, antibolivariano. No, que te estoy hablando que el tipo le dijo todos los epítetos que encontró, se los lanzó. Dijo, anótenme ahí todas, que las voy a Claro, decir. pero entonces el planteamiento es el siguiente. El chavismo, tanto el de aquí como el de allá y el de más allá también, entonces han dicho, no, es culpa del embajador. Pero si el embajador hizo algo malo, en caso de que haya sido el embajador el que saca a Leopoldo López de Venezuela, si el embajador hizo algo malo, ¿por qué eso malo que ha hecho el embajador no ha sido remediado por el gobierno español? Es decir, si Leopoldo López salió de forma irregular del país gracias a la actuación malévola, maléfica, no autorizada y delictiva de un embajador, ¿por qué el sujeto que salió del país llegó a España y en vez de ser montado en un avión, arrestado y devuelto al país del cual se escapó, por qué en vez de hacer eso lo han recibido? Lo ha recibido el propio presidente del gobierno, que dice ser aliado del gobierno chavista. O sea, ¿hasta cuándo vamos a estar aquí hablando de estupideces y viéndonos las caras de estúpidos entre nosotros? Por supuesto que fue un arreglo. O
sea, que yo no entiendo por qué se está discutiendo esto. Ahora, que por qué razón y para qué Leopoldo López salió de Venezuela, ya qué se va y por qué se va ahorita y no se fue hace 3 meses y por qué se va ahorita y no se va dentro de 2 meses, etcétera. Esa es otra discusión. Pero es la estupidez de discutir si hubo o no hubo arreglos para que se vea, eso está a la vista. Está a la vista. El señor Diosdado Cabello, el día lunes, señaló en una intervención televisiva, transmitida por Venezolana Televisión, que a ellos no les importaba si Leopoldo López iba a ir, porque él le hacía más daño a la oposición, que eso es un problema de la oposición, que vea a la oposición cómo lo resuelve. Imagínate tú. O sea, el tipo es inclusive hasta capaz de decir, no importa que se haya ido, no importa. No. Pero entonces dice... Mejor al cabo que ni quería. No, que es un terrorista, que es un asesino, que es un golpista, que es causante de los males del país, que todo pero lo deja que se vaya. Entonces, lo que pasa es que, bueno, que afortunadamente, poco a poco, el sistema chavista muestra su verdadero rostro. El que todavía asuma a Leopoldo López y a su partido Voluntad Popular como opositores es porque es pendejo. Porque no lo son. Es una oposición falsaria y prostibularia. Se le olvida a la gente que Leopoldo López es el jefe de Freddy Superlandro y de Lester Toledo y de Sergio Vergara. Porque no los han expulsado de ese partido. Bueno, y es el jefe de Roland Carreño, todavía no ha salido a condenar que el régimen metió preso a Roland Carreño. ¿Qué puede uno pensar? ¿Qué puede uno pensar? Bueno, ahí es donde entonces la gente se molesta, porque entonces señalamos lo que está a la vista. Y no es que yo estoy afirmando algo, es que está a la vista. Vaya, véalo y revíselo y llegue usted a sus propias conclusiones. Si usted no llega a esa conclusión es porque usted es un imbécil. Fíjate que la argumentación de la ministra de Exteriores de España, Cristina Galach, para este tema del posible nombramiento de un nuevo encargado de negocios, que sería el cargo máximo, como tú has dicho, que quedaría representando a España en Venezuela. Ellos arman todo el argumento con el tema de que la Unión Europea no reconoce las elecciones del año 18. Fíjate las declaraciones de Leopoldo López el día de ayer, con la rueda de prensa, las declaraciones que supuestamente ha ofrecido, bueno, Sánchez no ofreció declaraciones, pero lo que de alguna manera tuiteaba el Partido Socialista Obrero Español, que hables de una sola cosa, insisten en la tesis, y yo creo que en eso es que se ha montado el gobierno de España y ahora por Mampuesto López, o al revés, puede ser que sea la propuesta de López y luego la acoge el gobierno de España. No creo que sea así, pero creo que esto más bien sigue siendo la posición de Europa. Este temita de llegar a unas elecciones libres para que los venezolanos sean quienes decidan. Ellos lo que no dicen es cómo demonios ellos van a forzar a Nicolás Maduro, que sí, que por cierto, Leopoldo López también lo decía ayer y lo decía en la entrevista con ¿cómo que se llama el actor? Ethan Hawke, creo que es. No, en el año 2014 nosotros nos planteamos una pregunta fundamental. ¿En Venezuela hay una democracia que tiene problemas o hay una tiranía, una dictadura? Él decía dictadura, a mí no me gusta, yo le pongo más tiranía, ¿no? Pero él decía una dictadura. Llegamos a la conclusión de que no hay ninguna democracia, que es una dictadura. Ahora, ¿cómo van a persuadir los señores de la Unión Europea, empezando por España, que ha sido tan reticente a acompañar los mínimos esfuerzos que en materia de sanciones ha hecho los Estados Unidos de América con respecto a la política de Venezuela? ¿Cómo ellos van a persuadir a ese que Leopoldo López califica de dictador, a ese que la Unión Europea no reconoce porque en el año 18 se robó unas elecciones, de que haga esas elecciones libres, justas, abiertas y con todo tipo de candidatos? Eso será por ósmosis, me imagino yo. Yo me imagino que aquí opera la ciencia oculta. Yo recuerdo cuando estaba pequeño me decían, no, que no sé, tú irás a estudiar ciencias ocultas. Yo siempre me quedé con eso en la cabeza. ¿Qué será ciencias ocultas? Nada. Bueno, en ese caso. Ciencia oculta cree la Unión Europea porque, repito, lamentablemente nos tocó presenciar el último año, cuando fue más evidente todo el tema de las sanciones económicas y la política de los Estados Unidos, cómo Europa le hacía el fo de tanto en tanto. Sí, acompañaban algunos pronunciamientos del tema de las sanciones, pero cuando se descuidaba la política exterior de los Estados Unidos, por allá estaba Europa haciendo cabriolas y haciendo maniobras para montar una política alterna. O es que se nos va a olvidar todo el caso Borrell, la recién ensayada jugada, que no cuajó, porque no les cuajó, eso es evidente, con el señor Enrique Capriles Radonqui, montada por Borrell en España, desde el Europarlamento, de la Unión Europea. O sea, ¿de qué estamos hablando acá? ¿Estamos hablando de verdades
¿O estamos hablando de discursos para quedar bien con la gente? Ay, no, retiramos el embajador. Pues eso te decía yo. Es realmente esto una seña de que hay una política de cambio, de que es que ahora Sánchez sí va a ser más frontal con la dictadura de Maduro, con la tiranía en este caso. Dictadura le puso López, no le puse yo. No, a mí me parece que todo esto siempre es discurso para la galería, lamentablemente. Vamos a ir al corte comercial y venimos con temas más agradables luego de la pausa. Ya venimos. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Antojos de pizza, pasta o risotto durante la cuarentena. Lo resolvemos. En Il Sapore de la Nonna tienen delivery a varias zonas de Caracas. Así es, Il Sapore de la Nonna te lleva lo mejor de la comida italiana hasta la puerta de tu casa. Haz tu pedido por el 0212-634-0982 o por el 412-569-9404 y disfruta de todo su sabor. Il Sapore de la Nonna en cuarentena sigue siendo el sabor de Italia en Caracas. En Arnamar contamos con una muy extensa gama de productos cosméticos de primerísima calidad para el cuidado personal de toda la familia. En Arnamar nos sentimos orgullosos de ofrecer tratamientos especiales para el cabello y para la piel tanto de adultos como de niños, bajo las más estrictas normas internacionales. Y en Arnamar siempre estamos innovando para satisfacer las exigencias de la calidad de vida de hoy. Arnamar Cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar. Con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Recordar hechos y situaciones de la historia forman parte de nuestro día a día. Y hoy vamos a comparar aquellos momentos de ayer y hoy. La historia no miente. Es un gusto para nosotros nuevamente contar en Y Así Nos Va y en La Historia No Miente con la presencia virtual de Denise Armitano. Denise Armitano coordina contexturas.org y en este caso Contexturas está trayendo una nueva edición de un tema particularmente interesante. Este tema sobre la muerte, sobre lo desconocido, sobre las sombras, sobre la oscuridad. Ahora a propósito de que, por ejemplo, en los Estados Unidos de América viene el Halloween y todo esto. Y para nosotros viene el Día de los Muertos, también, que normalmente se conmemorado en Venezuela y de forma muy especial en países como México, donde hay tantos venezolanos ahora. Pero Neomar, ¿tú nunca creíste en la sayona, en la burra maniada, en el silbón, en esas cosas? Claro que creí, tenía mucho miedo, por supuesto que creí. ¿Sí? Todavía creo, ¿viste? Todavía. Denise, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Hola. Denise, ¿a ti alguna vez te apareció el silbón? No, no Gracias. he tenido el Nunca. gusto, Gracias pero a si Dios. se me aparece, mira, lo saludo con cortesía, pues. Debe ser interesantísimo hacer una entrevista. Claro que sí. Denise. Imagínate tú, toda la vida silbando ese hombre. Algo interesante tendrá que decirnos, ¿no? Por supuesto. Mira, Denise, esta muestra que entiendo ella es la quinta edición de Contexturas correspondiente a los meses de octubre y noviembre, se ha titulado De Inquietud, Vaya Inquietud, Sombras y Misterios, y quiere nuevamente hacer valer muestras de textos, fotografías, trabajos a fin de cuentas que reflejen este mundo de lo desconocido. ¿A quién se le ocurrió este tema, Denise? Porque es un tema, te digo que para mí, en el caso particular, sumamente apasionante. ¿Qué hay después de la muerte? Esa es una gran pregunta que tenemos todos. Y ustedes, entiendo, con la plantilla donde veo varios nombres ya habituales, de, por ejemplo, de la edición pasada, han abordado este tema o lo van a abordar en días próximos. Bueno, la idea surge de un anhelo de
de primero conectarnos con el relato negro. Desde que Contexturas se inició el año pasado, que era por esta época de octubre, conversando, tuvimos un evento donde pudimos compartir y eso, estar, conversar, dijimos, cónchale, que grato sería, grato porque siempre es muy lleno de sabor y de sustancia, hacer una edición con el relato negro, pero claro, estábamos en octubre, ya esta es la época en que incluso mundialmente y aquí en Caracas hubo una semana del relato negro. Se suele hacer en esta época para coincidir, como bien dijeron ustedes, con la Noche de Brujas, Halloween, que tiene su reflejo en nuestra cultura, con el Día de Todos los Santos y el Día de Todos los Difuntos. Entonces, bueno, lo dejamos, era ya como un anhelo que desde el año, un pendiente. ¿Qué pasa? Que cuando empiezo a convocar a los escritores, y en esta edición se suman otros, son 30 textos, 28 autores, no todos estaban, digamos, con esa inclinación hacia el relato negro. Entonces yo dije, bueno, vamos, o sea, consultando, conversando, vamos a ampliarlo, vamos a abrir el espectro y hacemos los que quieran tocar relato negro, homicidios, crónica negra de sucesos, lo hacen. Y así, esta va a ser una edición muy rica, muy complicada por lo largo, pero yo creo que de verdad el público va a estar muy complacido. Además, lo vamos a hacer por entregas. No vamos a entregar todo de una vez para que sea más pausado. Y más misterioso. Claro, y más misterioso. Claro, por supuesto. Porque tiene que haber misterio. Ahora, Denis, fíjate que antes los abuelos, que son los depositarios de los cuentos de la cultura, de la sociedad, de nuestra cultura nacional, eran los que te contaban las viejas historias de espantos y aparecidos. Sin embargo, poco a poco, esos sustos, esas cosas que asustaban y que nadie veía o alguien decía que había visto o creía haber visto, fueron sustituidos por monstruos reales, por la delincuencia, e inclusive dentro de la propia delincuencia hay unos delincuentes que superan la cota del horror y terminan siendo llamados monstruos. Y entonces, que si el monstruo de Vanera, el monstruo de La Vega, el monstruo del Ávila, ¿va a haber de eso en estos relatos? ¿Perdón? Que si va a haber algo de eso en estos relatos, sí. de esos monstruos cercanos. Un paréntesis, es interesantísimo lo que tú dices, porque una constatación que tuvimos es que muchas palabras del castellano en el habla común de todos los días, muchas palabras asociadas a este vocabulario de lo misterioso, o sea, por ejemplo, lo insólito, ay, qué espanto, lo que tú dices del monstruo, esas son palabras que yo digo así, me place decir que han perdido un poco sus letras de nobleza al pasar a un lenguaje coloquial, y entonces lo insólito, de tanto que tú dices, ay, qué insólito esto, deja de ser insólito. Una reflexión que salió, ¿ves? Entonces nosotros estamos tratando de, a través de estos textos, bueno, restaurar un poco el verdadero sentido de esas expresiones, o sea, que el espanto sea el espanto y no algo de espanto y brinco, que contrariamente a que da mucho miedo, es que significa que, por ejemplo, ese banquete estuvo de espanto y brinco, no es que te asustaste, sino que fue a todo dar. ¿Me explico? Claro. Entonces, volviendo a lo del monstruo, sí, vamos a tener unos relatos que tocan crímenes, por ejemplo, Luisa Ogueto, quien tienes el placer de conocer, ella va a hablar del crimen, del asesinato de Daniela Pérez, una joven actriz brasilera que, murió en la flor de la edad, asesinada. Hay otro relato basado en hechos reales que se llama El Vladi, entonces, hay que descubrir a ese criminal. Y yo lo que hice fue como un paneo de las 30 publicaciones, cuáles son aquellas que tocan temas históricos y verdaderos, que no son ficticios. Entonces, una persona que pudiera considerarse un monstruo en su época estuvo rodeada de un halo de miedo, de terror, es por ejemplo el famoso doctor Canoche, el de las momias. Todavía todo el cuento del doctor Canoche, que es verídico, sobrevive en el Ávila, ¿no? Y todo este tema lo veía. Y están todos estos cuentos asociados a algo muy,
muy venezolanos, que son los cuentos de las ánimas. Y entonces en cada rincón del país está una ánima distinta. Y entonces en Santa María de Pire está el ánima de Taguapire, y en Falcón están las ánimas del Guasare. Esos cuentos, al final, Denise, no nos revelan que independientemente de que el tiempo pase, el ser humano le sigue teniendo miedo a lo mismo. Sí, por supuesto que sí, pero no debería tanto, porque si hay algo que es inevitable es la muerte. Eso va a pasar en algún momento. Y a este respecto tenía una cita que quería leerles, pero me da risa lo de las ánimas, porque aquí en Caracas está la famosa esquina de ánimas. Así es. Pero parece que no era cierto, sino que era un invento para que las personas se quedaran en sus casas y no salieran. Hay toda una anécdota con eso. Sí, de hecho estoy viendo también acá que hay una historia que va a ser contada va a ser una de las 30 publicaciones que habla de la historia de Paracotos, que entiendo tiene una historia no tan agradable, ¿no? En su fundación, el pueblo de Paracotos. Por allí cosas muy interesantes. Ahora, Denise, los dos vehículos que ustedes veo van a seguir utilizando, hay textos y hay fotografías, ¿no? Es lo que han previsto para esta nueva edición también. Bueno, sí, y vamos a innovar. De hecho, hay un ensayo visual que está muy bonito porque son puras imágenes. Ese se llama El paisaje que cambia. Es ver la evolución de un paisaje anodino, diario, diurno, de un campo y un río, una cosa muy bonita, como cualquier persona pudiera poner en la sala de su casa, y él, la persona que es el creador, José Rafael Álvarez, él lo va a ir transformando hacia algo realmente siniestro. Bueno, quería mencionar al autor de Las momias de Canoche, que el texto se llama La casa de los muertos, él es Jimeno Hernández. Bueno, después podemos mencionarlos a todos. Sí, pero y te dice, yo quiero ver y leer de estas cosas que van a publicar ustedes. ¿Dónde tengo que estar pendiente? ¿Cuál es la cuenta en sus redes sociales, que es donde uno más interactúa para saber cuándo hay un relato nuevo publicado? Instagram y Twitter, @contexturaspiso.org. Muy bien. Allí vamos a mencionar todo, allí va a estar el enlace directo, y lo que olvidé mencionar anteriormente, que innovamos en que algunos textos, como son tantos, vamos a ir poco a poco, van a ir acompañados de audio. Eso es un formato muy simpático. Quizás no vamos a tener una grabación completa del texto, pero sí de algún momento especial. Entonces esa interacción, ¿no?, con el lector, que a la vez va a ser oyente, y completa los textos de una manera muy bonita. Denise, esto yo vi y hablamos la vez pasada, antes de despedirte, de la edición dedicada a Caracas, pero ahora estoy viendo como que hay más trabajo, y este trabajo de recopilación, este trabajo que llaman incluso a veces curaduría, que llaman de edición. Esto es un trabajón, Denise, de verdad que edición a edición, y apenas conozco 2 de las 5, veo que es un trabajón el que están haciendo en contexturas.org. Es como yo digo que es como alta costura, sin pretensión, porque no es que la alta costura no esté accesible, es porque es un trabajo de mucho a la medida. Cada texto es, mira, anoche yo me quedé, bueno, para mí no es problema pasar una noche corrida, nada más buscando las imágenes para unos poemas, además que son inéditos. Entonces imagínense, el autor nos regala unos poemas inéditos que hablan de monstruos, de cosas terribles, y uno no le va a regalar, digamos, lo mejor para acompañarlo. Y bueno, sí, se lleva mucho tiempo, pero realmente el resultado es muy satisfactorio, porque el público lo disfruta, los escritores están contentos, y bueno, yo como editora muy feliz. Y yo me voy a quedar con el mensaje, Daniel, de Denise, no hay que tenerle miedo a la muerte, y en este caso este tema nos convoca a leer y a revisar, a investigar, y yo creo que en eso Contexturas hace una labor importante. Esperamos leerla con ansias, esperamos verla con ansia, todo ese trabajo, Denise, en esta próxima edición. Muchas gracias. Gracias a Denise Armitano por estar de nuevo con nosotros, y por supuesto a ustedes les decimos que en la página web contexturas.org y en sus redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter, @contexturas
Piso ORG está toda la información con respecto a estas publicaciones. Gracias a Denise Ermitano, gracias a Contextura.org por este maravilloso trabajo. Nosotros vamos al corte y ya venimos con más de ella si nos va. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Cuando de helado se trata, la cremosidad lo es todo. Por eso en Il Cuore di Gelato se esmeran en producir los helados más cremosos, de frutas, Nutella, arequipe o pay de limón. En Il Cuore di Gelato todos los helados son un regalo para tu paladar y el corazón. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Seguimos con España. Mira, por cierto que están preguntando que si está incluida la momia de José Vicente Rangel, que si en Miraflores sale el ánima pero de Fidel Castro. Eso no lo conocemos, eso no sabemos. Mira. Tú sabes que hay muchos cuentos, ¿no?, de espantos y aparecidos en Venezuela. Yo recuerdo en particular cómo lo que con más frecuencia a lo que con más frecuencia se le teme en Venezuela es a los espíritus de algún fallecido. Uh-huh. Yo recuerdo que mi papá, que trabajó buena parte de su vida en la línea aérea Aeropostal, en su primera etapa como línea estatal, había un cuento de que en el avión donde aquel comando de la DICIP, encabezado por el comisario López Cisco, abatió a 2 terroristas que secuestraron el avión, unos terroristas haitianos, que el jefe de los terroristas, un señor que se llamaba Dominique, y que ese señor es que espantaba en el avión a la gente que iba a limpiar el avión o a trabajar en el avión. Estaba trabajando y aparecía Dominique. Eso es uno de los cuentos. ¿Y a tu papá le pasó? No, que yo recuerde, no. Ok. Pero recuerdo también el caso muy sonado de que en el hotel, creo que es en el Hotel Intercontinental Valencia, hay una habitación o un piso donde aparece espantando una mujer que fue asesinada allí en ese hotel, que viene siendo la mujer del boxeador aquel, el Inca Valero, que él la mató en el hotel. Ah, caray, no recordaba eso. Entonces por ahí echan el cuento de que varias personas han visto a el espíritu de la mujer, ¿no?, vagando por ahí. Que el Inca después se ahorcó. Una cosa trágica esa vida. No. El caso del Inca fue una cosa de película. Uh-huh. De película prohibida, de hecho, porque la película la prohibieron. La prohibieron, la película. O sea, tanto asustaba que la prohibieron. Está el caso en efecto, de que en Miraflores espantan. Pero ¿cuánta cosa no ha pasado por Miraflores, Daniel? Bueno, pero ¿tú sabes de quién se dice que espanta en Miraflores? ¿Quién? El espíritu de Juancho Gómez. El hermano de Juan Vicente. Que fue asesinado en Miraflores. Pretendiendo el poder, además. No, bueno, en realidad no era el poder lo que él pretendía, según cuentan las malas leyes. Ah, no era el poder lo que pretendía. Tú sabes que mi profesor Domingo Alberto Rangel, que en paz descanse, en el libro Gómez, el amo del poder, fue el primero en romper el silencio que el siglo XX había pactado sobre ese crimen. Y fue el primero que reveló que el trasfondo del asesinato de Juancho Gómez fue pasional. Ajá. Que fue un crimen pasional. Y que tenía mucho que ver con la homosexualidad de Juancho Gómez. Que para principios del siglo XX no era nada fácil.
No, ni para principios ni para finales, mijo, que yo que te lo digo. Ni pa' Pero por cierto, que el joven escritor, historiador e investigador, yo le tengo una gran estima, Vicente Quintero, ha escrito algo recientemente sobre el crimen de Juancho Gómez. Lo tengo por ahí pendiente. Él escribió en esta página colaborativa llamada Medium Sí, o Medium. Medium. Y vi que escribió algo sobre Juancho Gómez y quiero irlo a ver. A mí la historia me la contó el propio Domingo Alberto Rangel. Que echó el cuento de muchas cosas. No, en clase estábamos hablando de las diferencias, porque me daba clase de Colombia, las diferencias entre la historia de Colombia y la historia de Venezuela. Y una de las diferencias que hay entre la historia de los dos países es que en Venezuela la figura del magnicidio es un crimen tan horrible que no ha ocurrido muy pocas veces. Cambio en Colombia. En cambio, en Colombia, pues, es casi que un deporte. Entonces, y don Alberto decía, ¿no? Y los magnicidios en Venezuela, e inclusive los intentos, son tan pocos que se pueden contar con una mano. Y contamos varios, bueno, el atentado a Rómulo, la muerte de no sé quién, Antonio José de Sucre, el atentado a Bolívar. Y alguien dijo, bueno, la muerte de Juan, bueno, Carlos Delgado Chalbó. Y alguien dijo, bueno, el asesinato de Juancho Gómez. Y él dijo, no, eso fue un crimen pasional, eso lo demostré yo. Y echó el cuento, ¿no? No, el tipo Sí, lo ya, envenenaron y lo apuñalaron. ¿y cómo Lo tú, envenenaron y lo apuñalearon. ¿y cómo tú le ibas a llevar la contraria a Domingo Alberto Rangel? Bueno, yo me atrevía y me mandaba a callar. Así mismo, ¿verdad? Bueno, Claro, no. Yo tuve varios profesores que me mandaban a callar. Él era uno de esos. Paiva seguro fue otro. Varias veces. Mira, Daniel, este tema de hoy ha estado bien interesante porque yo creo que nos convoca sobre una pregunta nodal, central. Y la pregunta es, ¿hay algo más después de la muerte? Yo creo que esa es la pregunta filosófica desde que uno nace hasta que se muere. Bueno, uno no nace, uno no está en esa primera edad pensando que se va a morir ni reflexionando sobre lo que hay después. Pero yo creo que lo que el hombre racional, después de que toma conciencia, empieza a meditar desde que tiene precisamente ese uso de la razón, es qué va a pasar con él después de que no esté. Si va a estar o no va a estar. ¿Tú sabes lo que a mí más me preocupa de la muerte, o más me llama la atención de la muerte? Cuando le ocurre a una persona joven. Claro, porque uno dice, es una vida frustrada o truncada. Es casi contra natura, ¿verdad? Sí. Cuando yo me entero de una persona joven o en la plenitud de su vida que fallece, sobre todo cuando fallece de forma trágica, yo entendería los cuentos sobre la aparición de esa persona como lamentándose de haber perdido su vida, ¿no? O de que no se ha ido de aquí porque en realidad no vivió. Entonces queda anclada aquí. Y claro. O como dicen, tú sabes que había porque este tema da para mucho. Tanto da este tema, Neomar, tanto da este tema, que uno de los programas de mayor tiempo de difusión en la radio en la historia de Venezuela es Nuestro Insólito Universo. Y el formato exitosísimo, además. Por supuesto, yo creo que es mi programa de radio favorito. Y yo recuerdo lo que para mí significó de niño haber escuchado un relato, haber escuchado ese programa, estando muy niño, y se me quedó en la mente lo que allí se relataba. Por cierto que hay una persona de muy buen corazón que está subiendo todos los archivos que ha encontrado de Nuestro Insólito Universo a YouTube, y que Dios le multiplique en vida y salud para que los pueda subir todos. Pero lo que más mueve a la gente es precisamente eso. Saber qué hay después de la muerte. Los fantasmas existirán. Y claro, Daniel, exacto, porque fíjate que ahora estoy pensando en una canción que era un vals peruano, que luego lo toma Rubén y lo convierte en ese éxito que fue Todos Vuelven, ¿no? Eso tiene que ver con eso. Todos vuelven, los muertos se van, y él siempre lo dice, lo dice realmente el autor, el peruano, en la canción. Y vuelven por la senda del recuerdo. Hay gente que dice eso. De hecho, Joaquín Lombardi, cuando ocurrió lo de mi abuela, me decía eso. Y yo creo que yo estoy completamente de acuerdo con esa aseveración. Mientras tú mantengas en el recuerdo vivo a un ser querido, a un amigo, a lo que sea, que se fue, que partió de este mundo, esa persona no está completamente muerta. Esa persona está presente. Pero hay otra visión de eso. Tú sabes que en mi familia siempre ha habido inquietudes por las cosas esotéricas. Ajá. Y por las cosas religiosas también. Y yo recuerdo que mi mamá, que estaba muy metida en la movida aún, en toda esta cosa de la metafísica, etcétera, en mi casa y en casa de mi familia materna inclusive se hacían reuniones y conversaciones, peñas,
conversando de estas cosas. Recuerdo que una de las personas a las cuales escuché mucho, y yo era niño, era al director de la revista Cábala, Jean-Pierre Leroy, un francés radicado en Venezuela. Y yo recuerdo la última vez que hablé con Jean-Pierre Leroy, estando inclusive con mi familia, fue después de la tragedia de Vargas. Después de la tragedia de Vargas, pasó con meses después, ¿no? Ya en el año 2000, logramos pasar hacia aquella zona y me encuentro por la zona de las 15 letras, aún derruida, esa zona que llegó a ser tan bella, la zona de las Veguitas, etcétera. Me encuentro a Jean-Pierre Leroy, o sea, lo veo, yo iba en el carro con mi familia y lo llamo. Entonces él se acerca y nos ve a todos y nos reconoce y nos saluda. No sé dónde andará Jean-Pierre Leroy, ojalá se encuentre bien. Y si escuchas este mensaje, Jean-Pierre, ojalá te puedas poner en contacto. Y recuerdo a Jean-Pierre Leroy que entonces le preguntó: Jean-Pierre, ¿qué haces tú aquí? Me dijo, vengo a tomar fotos, porque aquí parece que ocurrió algo verdaderamente sobrenatural. Entonces, el hecho de que nosotros a las cosas que no tienen explicación le busquemos dar una connotación sobrenatural siempre va a estar allí. Hay gente que hasta el día de hoy, Neomar, dice que en el Ávila había no sé qué tipo de material radioactivo, porque salía gente con la piel quemada al haber tenido contacto al haber tratado de escapar de las corrientes de los ríos. Es un cuento muy famoso, sí, ¿verdad? Pero particularmente con el tema de la muerte, Daniel, el gran problema para tener juicios concluyentes es que nadie va a la muerte y vuelve. O sea, nadie echa el cuento de para atrás, como digo yo. Nadie agarra. Bueno, hay los que están y quedan en el camino, que dice que vieron una luz. Todo ese cuento es muy famoso. Pero nadie ha venido a decir, mire, yo fui al paraíso o estuve en el purgatorio, me hicieron este juicio, le vi las llaves a San Pedro y voy de vuelta. ¿No? Voy de vuelta. Bueno, ¿tú conoces a alguien? Bueno. No, literatura hay, y películas y telenovelas hay. Una de las telenovelas mexicanas más impactantes en su época, protagonizada por esta muchacha Lucía Méndez, El extraño retorno de Diana Salazar, que hablaba de un caso de un regreso. Está el libro de Brian Weiss, que fue un libro famosísimo en los años 90, llamado Muchas vidas, muchos sabios, donde el señor relata la historia de un psicólogo que hacía regresiones y se encontró con una persona que había vivido quién sabe cuántas millones de vidas. Tienes el caso de las dos películas de este señor Shyamalan, que hablan precisamente del tema, porque Shyamalan esa es su línea. Obsesionado. Sí, esa, ¿no? es su línea, esa es su línea. La de hizo esa maravillosa película que es El sexto sentido, que si ya no fuese lo suficientemente extraordinaria, después se lanzan los otros. Sí. Es una obra maestra también, ¿no? Hay una cantidad de gente que sí, que ha dicho que bueno, que mire, y hay gente que inclusive te dice, yo vi la muerte a los ojos. Sí. O yo sentí que me fui y regresé. Sentí que caí de nuevo. Hay otra expresión clásica, que ese día yo volví a nacer de nuevo, porque y yo creo que más allá, porque ya tenemos que ir al corte comercial, más allá de los dogmas religiosos, porque por supuesto el judaísmo tiene una interpretación, el cristianismo tiene otra, el islamismo tiene otra, infinitas. Usted puede buscar cuántas religiones y fes existan en el mundo y usted va a conseguir distintas interpretaciones sobre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Pero independientemente de eso, yo diría que sí creo que la vida no puede ser solamente esto, porque desde el punto de vista energético tiene que haber alguna explicación para que nosotros estemos acá y para que probablemente a veces sintamos que hay algo más allá, o eso queremos creer. Te diría un tío mordaz mío, bueno, nosotros estamos aquí para hacer abono. Que ese despacha... Tengo un tío así de mordaz. No, y despacha el tema rápido, no se pone con complicaciones. ¿Sí? Vamos allá al corte y ya venimos con la parte final de Y así nos va. Así es. Escuchamos Y así nos va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve.
Antes de un buen almuerzo es indispensable una buena entrada y en Il Sapore de la Nonna te ofrecen las mejores, como la deliciosa ensalada César, tradicional con tiras de pollo o con camarones, la rica ensalada capresa con rodajas de tomate fresco, queso de búfala y salsa al pesto, o las focaccias que crujen de sabor. Una delicia. Todo eso y más lo consigues en Il Sapore de la Nonna. Visítalos en la Avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be, con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena, tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Hay sabores de helados que fascinan, obsesionan y enamoran. Sabores como los que consigues en Il Cuore di Gelato. Si de fruta se trata, no te pierdas el de fresa, el de mora o el de pay de parchita, con ese toquecito de acidez que nos encanta. Esta y otras delicias las consigues en Il Cuore di Gelato. Disfrútalas en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza del Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Bueno, Neomar Hernández. Tú dices, yo hablo más rápido para empezar yo. Dígame, Daniel. No, porque es que te tengo que decir esto. Dígame. Primero Justicia confirma su propuesta de rotación en la presidencia del gobierno interino y además exige reducir sus competencias. Pero, ¿quién es el vocero de la afirmación? ¿quién? Juan Carlos Caldera. ¿Por qué sector de Primero Justicia? ¿Por el de Capriles, por el de Borges o por cuál? ¿O por el de Brito? Paso a leer la nota de prensa. Ajá. Este jueves, en el programa Vladimir a la Carta, Primero Justicia, a través de Juan Carlos Caldera, ratificó que sí planteó en el G4 una rotación en la presidencia del llamado gobierno interino, la limitación de sus competencias y resetear la estrategia opositora de cara al 2021. De esta manera confirma la autenticidad de la versión publicada por el periodista Vladimir Villegas en torno al conjunto de propuestas hechas por esa organización en el seno del bloque opositor. El documento que reproduzco a continuación contiene los elementos de esa propuesta que si bien no ha tenido consenso, es reflejo de las diferencias entre Primero Justicia y Voluntad Popular, que cada día aumentan con respecto al resultado y el rumbo de la política impulsada por Guaidó, escribió Villegas en relación al documento. Ante esto, Caldera dijo que el documento es una minuta que recoge las principales propuestas del partido Primero Justicia y que la rotación no es una propuesta aislada, sino que forma parte de la visión que tienen para cambiar y reorientar la lucha opositora. El dirigente insistió que desde la oposición venezolana debe haber un cambio radical y profundo en las estrategias y que en Primero Justicia han planteado la necesidad de revisar a profundidad qué falta. Bueno, yo creo que lo que habría que decir es que no es que falta, sino que sobra. Es que sobra. Y sobra Juan Carlos Caldera. Para empezar por el principio. Ese es uno de los que sobra, ¿no? En segundo lugar... Ahora, ¿quién es el pitcher que le toca ahora en la rotación? Porque son 5. Pero Dios mío, puede haber una cosa más terrible que asignarle una vocería a Juan Carlos Caldera y pretender que no la crea. O sea, estamos hablando de un tipo al cual vimos en un video recibiendo 20 bolívares para comprarse un cachito y una malta por parte de Wilmer Ruperti en medio de una campaña a cambio de conseguir una audiencia con Capriles. Que lo votaron y lo reencaucharon después. Entonces, ¿cómo un tipo que recibe plata en billeticos y lo cuenta así y de paso se deja grabar? O sea, ¿cómo ese tipo anda por allí por la vida? Y todavía entonces la gente de Primero Justicia quieren y exigen que uno los asuma como opositores, ¿vale?
Entonces mira, mira, el día de las brujas adelantado, para. Pero no se entusiasme mucho la gente, porque cuando salió Vladimir Villegas con este cuento hace 2 semanas, porque ya lo estaban tirando como globo de ensayo, yo creo que uno es nuevo. Mi papá, tú sabes que mi papá llega a un sitio, una anécdota rápida, llega a un sitio, entonces le dan un precio de algo, y mi papá, no sé qué, y regatea. Mi papá debe tener un PhD en regateo, ¿no? Y entonces siempre le bajan, porque tiene una habilidad impresionante. Dicen, no, es que este creía que yo era nuevo. Bueno, estos creen que nosotros somos nuevos. Lo que decía Vladimir Villegas hace 2 semanas, no se entusiasmen mucho, es que el primer pitcher de la rotación que estaba calentando era Henry Ramos. O sea, que van a poner presidente interino a Henry Ramos. Y Primero Justicia dice, no, Capriles. No, pero ¿cómo Capriles? Si Capriles no es diputado, Daniel. No importa. Lo ponemos. Presidente interino no necesita ser diputado. ¿No? No, ellos van a inventarse lo que sea. Neomar, tú sabes lo que están intentando hacer ya cuando nos vamos. Nos vamos. Están intentando convertir el gobierno interino. Nunca fue un gobierno interino. El gobierno interino no es otra cosa que la Coordinadora Democrática con Real. Con financiamiento. La Coordinadora Democrática con acceso al dinero de la República. Entonces estos tipos, cuando ya van a dejar de decirle a la gente, mire, es mentira, nosotros no queremos ni el cese de la usurpación, ni el gobierno de transición, ni las elecciones libres. O sí las queremos, pero no necesariamente en ese orden. O mejor dicho, nosotros lo que queremos es seguir yendo a elecciones, pero tener más real. Y como ya no es suficiente real en Venezuela, nosotros nos hemos quedado con unos reales que hay afuera, porque hay que compartir. Y el que parte y reparte le queda la mejor parte. Esto no es otra cosa que la confirmación de que estamos en manos de gángsters. Porque si una persona aún se atreve, después de lo que hizo, después de que fue grabado con las manos en la masa, como Juan Carlos Caldera, después de que Capriles saliera desgañitándose cuando salió ese video diciendo, ese señor queda fuera de nuestro proyecto, y ahora lo tiene de vocero, ¿usted le va a seguir creyendo a esa gente, Dios mío? Señor Capriles, nos vamos. Imagínate tú. Por el día de hoy, gracias. Qué horror. Señor Caldera, nos vamos. Dios mío, llévatelo. Váyase, señor Capriles, váyase, señor Caldera. Váyase. Llévatelos a todos, Dios mío. Por Mira, Dios. viene el día de bruja, vale, cónchale, que venga Jason y se los lleve. Con su chícora o con su palo de hockey, no sé qué es lo que tenía Jason, un bate con púas, lo que sea. Nos vamos por el día de hoy, gracias por estar allí, volvemos mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @YASÍNOSVA, @DeLaraF y @NeoAdolfo. RCF 750 AM.